amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de Mundo Ciudadano, por supuesto, a través de Frecuencia Tec 94.9 de la frecuencia modulada de su radio. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como siempre, en una emisión más de Mundo Ciudadano. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando a través del 94.9 o aquellos que lo hacen a través de www.frecuenciatec.com.mx. Los invitamos a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales. En el caso de Mundo Ciudadano, estamos en el Facebook como Mundo Ciudadano Radio y en el caso de YouTube estamos como Mundo Ciudadano. Nuestro correo electrónico es mundociudadanoradio@gmail.com. Yo soy Sergio León Carabeo y la verdad, nuevamente, un placer compartir con ustedes este espacio. El día de hoy, la verdad es que me siento muy contento, muy honrado de contar con tres invitadas el día de hoy para platicar un tema relevante, total y absolutamente relevante, y me refiero precisamente al tema del empoderamiento de la mujer. Para eso tenemos tres invitadas, tres mujeres sobresalientes, empoderadas, por supuesto, y sobre todo, tres mujeres muy comprometidas con la educación y también con la promoción del empoderamiento de la mujer. Permítanme presentárselas. Ella es la licenciada Claudia Garza, directora general del CORDEM ABP, Asociación de Beneficencia, que trabaja para el empoderamiento de la mujer mexicana. Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Mundo Ciudadano. Muchas gracias, Sergio. Qué gusto estar aquí. Gracias. Doctora Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Doctora, buenas tardes. Sergio, me da mucho gusto saludarte y a todas ustedes también. Muchas gracias. Igualmente. Licenciada Mónica Martínez, coordinadora y docente de Prepa Tec Santa Catarina. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con todos ustedes. Encantado. Bueno, pues para ir entrando en tema, a mí me gustaría preguntarle a la licenciada Claudia Garza, ¿cómo podemos conceptualizar para su mejor entendimiento el empoderamiento de la mujer, Claudia? Creo que esa es una pregunta sumamente relevante, Sergio. Como bien lo mencionas, y tiene varias aristas. El primero es el hecho que es un concepto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un concepto finalmente es la manera en que encuadramos una idea, una forma de conocimiento, y este concepto puede ir evolucionando. Y ahorita regreso al punto de la evolución. Pero bueno, el primer arista que creo que es importante reconocer es que es un concepto. El segundo es entender, pues, de dónde surge este concepto, ¿no? ¿Cuál es la premisa de la que parte? Entonces, inevitablemente, cuando alguien habla de empoderamiento de la mujer, está reconociendo que no hay una equidad de accesos y de oportunidades para las mujeres. Ese es un gran reconocimiento también que se hace. Y bueno, el tercer gran punto que también yo invito siempre a las personas a que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de empoderamiento de la mujer es que no es algo que se otorga. O sea, yo no puedo darle a alguien el empoderamiento. Lo que sí puedo es generar un ecosistema, una tierra fértil, pero en realidad el empoderamiento es un proceso, es un desarrollo realmente individual que al ser seres sociales y que convivimos en diferentes dinámicas, requerimos justamente que todo nuestro entorno nos apoye, pero es un proceso, ¿no? Entonces, así como que resumiendo, es un concepto, es un proceso y es un reconocimiento que nos falta crear y abrir caminos y oportunidades, ¿no? Entonces, creo que ese es como, así es como yo conceptualizo el empoderamiento de la mujer. Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta para la doctora Inés, mi primera pregunta para la doctora Inés es, ¿cuáles serían los recursos más importantes que tendrían que tener las mujeres para lograr su empoderamiento, doctora? Sí, gracias, Sergio. Fíjate que lo que acaba de decir Claudia me parece sumamente importante, porque estamos hablando de dos cuestiones, es decir, por un lado, de este proceso que tiene que llevar todo individuo, en este caso las mujeres, pues para tener una vida plena, vamos a decirlo así, en lo laboral, en lo personal, etcétera.
pero también es la tierra fértil, ese ecosistema que permite que se dé ese desarrollo. ¿Por qué digo todo esto? Porque en efecto podríamos pensar que un recurso importantísimo es la educación, y sé el trabajo que hace Claudia, que felicito, por cierto, para dar un mayor acceso educativo a las mujeres, ¿sí? Tener acceso a la educación. Por supuesto, eso nos ayuda a la independencia económica, a la autonomía económica. Claro. Creo que la confianza, yo sé que Mónica va a hablar algo de la confianza también, y de alguna manera ese deseo de no perder su papel en la vida pública, porque ese es el quid de la cuestión, pensando en mujeres que están en estratos más privilegiados. Yo también quisiera decir que no se trata solo de la cuestión individual, y bueno, ya lo explicó Claudia también, que bueno, me da mucho gusto, no tengo que hacerlo yo, pero porque no se trata solo que si su desarrollo o éxito dependiera solamente de su iniciativa individual. Necesitamos cambios estructurales, una agenda más agresiva en las políticas públicas, porque sí hay un tema estructural y cultural que puede permitir o inhibir el empoderamiento de las mujeres, pensando, por ejemplo, en la desigual división del trabajo doméstico en las familias, ¿no? Esto, si pensamos en todo un ecosistema, exige una reeducación de todos y todas en los roles y responsabilidades que se ejercen en lo privado y en lo público. No sé, hay muchas cosas, muchas cuestiones. Esto en la pandemia ha resurgido, pero yo creo que ya me estoy pasando de mis minutos. Esto ha resurgido en la pandemia justamente, el trabajo de los cuidados y cómo se involucran las mujeres en esto, y de qué manera pues también puede ser un impedimento en su desarrollo profesional. Claro. Hasta aquí, por lo Muchas pronto. gracias, doctora Inés Sáenz. Mi siguiente pregunta es para la licenciada Mónica Martínez. Y me gustaría preguntarle, licenciada, ¿qué rol juega la autoestima en el empoderamiento de la mujer? Pues es el pedestal, básicamente el pedestal que sostiene al empoderamiento es la autoestima, porque esta hay que recordar que está conformada por tres componentes muy importantes: el cognitivo, reflejado en lo que pensamos; el conductual, en lo que realizamos; y el afectivo, en lo que sentimos y las valoraciones que hacemos. Entonces, si una mujer tiene una autoestima sana, podemos decir que es una mujer empoderada, porque debe de tener conocimientos, habilidades, actitudes, motivaciones y la fuerza para plantearse retos y luchar por el logro de sus metas. Sin una autoestima sana, no se puede dar el empoderamiento. Ahora bien, recordando también el concepto de empoderamiento, pues básicamente es el estar consciente de tu capacidad y valor como mujer para ponerse metas y emprender proyectos para mejorarse a sí misma y o a su comunidad. Pero cuando se encuentra la mujer en un contexto en el que está en desventaja por esas barreras que existen estructurales de género, el empoderamiento le sirve para reforzar o adquirir capacidades, estrategias y recuperar su presencia y tratar de alcanzar una vida independiente. Una condición para que la mujer se sienta empoderada es que sepa que cuenta consigo misma y esté consciente de sus recursos personales y sepa gestionarlos para hacer de ellos una herramienta muy poderosa para el logro de sus metas. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, es una columna vertebral a partir de la autoestima para poder seguir dando los siguientes pasos, valga. Quiero regresar con la doctora Inés y preguntarle, doctora, en su experiencia, usted que ha tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, de vivir en otros países del mundo, me gustaría preguntarle, comparadas con las mujeres de otros países, ¿qué tan empoderada siente usted a las mujeres mexicanas? Sí, Sergio. Quisiera relacionar lo dicho por Mónica Martínez, la licenciada Mónica Martínez, sobre la autoestima. Me agradó mucho ver estas tres dimensiones, porque creo que hay una de ellas que tiene que ver, que es estructural y que tiene que ver con qué tanto la mujer tiene esa autoestima. Y me refiero en su área laboral, ¿sí? Y voy a hablar de comparativos también, pero vamos, yo creo que hay dos temas: la brecha salarial en México y el trabajo no remunerado. Son dos temas
que hay que poner en la mesa porque no contribuyen definitivamente al empoderamiento de las mujeres y de hecho refuerzan una baja autoestima de todo lo que aportan las mujeres a la sociedad. Y voy a comentar esto, o sea, cada vez que cualquier persona en el mundo diga que el trabajo de una mujer nunca termina, que piense en las mujeres mexicanas. Son datos y son datos, no estoy dando apreciaciones subjetivas. No solo trabajan más que los hombres, en un país que ya tiene la mayor carga de trabajo remunerada de la OCDE, es decir, de la organización de países, digamos, desarrollados de la OCDE, México es el país donde más horas se trabaja, más que Francia, más que Chile, que es otro país latinoamericano que está en la OCDE, más que Estados Unidos, más que muchos países, ¿sí? En México se trabaja más horas que en otro país de la OCDE. Bueno, además, México también registra más horas entre las labores no remuneradas, ¿sí? Bueno. Y eso fue antes de COVID-19, ¿sí? Hoy, pues, COVID-19 arroja la educación en casa a los platos ya llenos de quienes cuidan. Sí, bien, muchas mujeres en las economías desarrolladas temen que la pandemia las haya empujado, y esto hablo del mundo, ¿no? A los roles de género tradicionales de la década de los 50, pues sus hermanas mexicanas parecen nunca haber salido de la década de los 50. Esto lo tomé también de una investigación que se hizo, porque México es la segunda economía más grande de América Latina, ¿sí? Es una sofisticada potencia de manufactura, se ha convertido en el mayor socio comercial de los Estados Unidos, pero sigue siendo un lugar donde el empleo femenino cae por un precipicio cada vez que las mujeres alcanzan la edad fértil. INEGI acaba de publicar su encuesta nacional sobre uso del tiempo. Las mujeres hacen 6.2 horas más a la semana que los hombres, contando tanto el trabajo remunerado como las tareas del hogar. O sea, las mujeres hacen 6.2 horas más a la semana que los hombres. Pero si hablamos del trabajo no remunerado, casi triplican las horas de tareas domésticas con respecto a los hombres. Es decir, hacen 30.8 horas en comparación con 11.6 horas de los hombres. Es decir, y además dedican más del doble de tiempo para cuidar a otros en el hogar. Lo pongo así porque la autoestima requiere también de una infraestructura. Es decir, no solo eso, si pensamos en América Latina, otro estudio del Banco Interamericano de Desarrollo encontró que sí, las mujeres trabajan aproximadamente la misma cantidad que otras mujeres latinoamericanas. Lo que sucede es que las mujeres mexicanas enfrentan una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, ¿sí? De hecho, las mujeres mexicanas tienen la mayor carga de trabajo en la región latinoamericana. O sea, nosotros pensamos en Guatemala, pensamos en Honduras, y bueno, tenemos unos estereotipos sobre los países, ¿no? Pero o sea, seamos conscientes, en términos de participación femenina en la fuerza laboral y salarios, México, que es un país del G20, una economía desarrollada, está más a la par o un poco más en rezago que sus vecinos de Centroamérica. Entonces, pues la brecha salarial es una, el problema de las mujeres mal pagadas y con exceso de trabajo, sí es un problema económico para México. Porque el interno, entonces aquí digo, lo que quiero resaltar nada más es que en efecto la autoestima es muy importante, hay un trabajo interno que tienen que hacer las mujeres, pero tiene que ir a la par con una infraestructura que permita una mayor equidad y una mejor educación de hombres y mujeres. Y aquí es algo intangible, no es solo la educación formal, porque creo que hay muchas mujeres muy bien preparadas, es una educación que se da en la casa, de los roles de género, que definitivamente tiene que cambiar. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, el panorama con estos números que nos plantea, doctora, es complicado por un lado, ¿no? El poder lograr que las mujeres logren estos avances y superar todos estos retos que tenemos, porque yo siento que esto no es una situación privativa de las mujeres, sino es un tema que tenemos nosotros como varones, como hombres, también tenemos que abordar. Y bueno, yéndome sobre esta misma línea, me gustaría preguntarle
a la licenciada Mónica, tengo entendido que usted da la materia de imagen, actitud y empoderamiento, ¿sí? Usted como coordinadora y docente de la Prepa Santa Catarina, tengo entendido que usted imparte esta materia de imagen, actitud y empoderamiento. ¿Nos puede explicar a grandes rasgos en qué consiste su cátedra? Es una optativa, Sergio, no es en sí una materia optativa, ¿verdad? Sí. Bueno, cada una de estas palabras que conforman el título de este curso tiene un significado muy especial que responde a una pregunta. Imagen, me conozco de manera objetiva e integral. Actitud, con qué actitud enfrento los retos de la vida y qué acciones emprendo para solucionarlos. Y por último, empoderamiento, qué soy capaz de hacer y lograr a través de mis atributos personales. El propósito principal de esta materia optativa de sexto semestre de Prepa Tech Santa Catarina es brindar a los adolescentes el autoconocimiento y las estrategias que les ayuden a desempeñarse adecuadamente en diferentes ámbitos en los que día a día deben lidiar con retos y conflictos que requieren de autoconfianza, compromiso y creatividad para llegar a una solución exitosa. A través del curso se motiva al estudiante hacia la autovaloración como una herramienta de empoderamiento que le permita reflejar hacia el exterior una imagen sana y proactiva. Entre las actividades de apoyo a la comunidad que se realizaron el semestre pasado fueron una campaña de concientización de la violencia hacia la mujer, cuando fue lo del 9 de marzo, lo del paro nacional, conferencia con la licenciada Valeria Guerra Siller, cofundadora de la empresa KIC Consultores, sobre el por qué apostearle a la mujer en el ámbito laboral. Conferencia con la licenciada Rebeca Garza Huerón sobre el mantener una actitud positiva en tiempos de adversidades. También una conferencia con Paulina Chapa Farías, titulada, más bien ella la tituló como empoderamiento, y se hizo un proyecto también de detección y reconocimiento de mujeres empoderadas a nivel local, nacional e internacional. Se tiene pensado para el 2021 hacer actividades en conjunto con el TEC Campus Monterrey, con la vicerrectoría de la doctora Inés Sainz y con la licenciada Claudia Garza, con la asociación Corden ABP. Bueno, pues aprovecho la coyuntura justamente que me está dando, licenciada, para pasar a mi segunda pregunta y con Claudia, precisamente, ella como directora general de Corden ABP, y que nos platique, Claudia, si nos pudieras platicar en este sentido de la educación, ¿cuáles son los principales retos a los que ustedes se enfrentan allí en Cordem? Y bueno, pues en Cordem realmente es una asociación que ya lleva 20 años de trayectoria, entonces pues ha sido una evolución tanto del entendimiento de la problemática como de los mismos retos que se van presentando. Pero yo creo que aquí vuelvo a tocar los puntos que ha estado comentando tanto Mónica como Inés. Los retos para la mujer siguen siendo el tema de la brecha educativa y salarial, y el tema de la cimentación de la confianza en sí misma, ¿no? Porque su entorno pues está recibiendo ciertos estímulos o desincentivos para su crecimiento personal y profesional. Entonces hay que romper con eso, y por eso los grandes pilares de Cordem a través de becas y con un programa, un modelo terapéutico que hemos desarrollado que es con base en la terapia grupal, porque este tema de la mentoría entre mujeres es sumamente importante, ¿no? Entonces, volviendo a aterrizar a la pregunta, los retos son, yo diría, estos dos, y uno un poquito más como abstracto es el reduccionismo, pero es bien importante también entenderlo. ¿A qué me refiero con reduccionismo? Cuando ya las personas están convencidas que es necesario seguir en esta lucha por garantizar más oportunidades para las mujeres y el empoderamiento y demás, se nos olvida que no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones. Entonces, no podemos generalizar en cómo tener una sola estrategia, porque nos atraviesan muchas, como menciono, muchas condiciones. A esto se le llama interseccionalidad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo desarrollar una estrategia para mujeres graduadas de universidad que para mujeres que no tienen educación, o para mujeres que viven en la ciudad versus mujeres que viven en el campo.
Entonces, evitar este reduccionismo de las mujeres como un todo que viven bajo las mismas condiciones es bien importante, tanto desde la parte conceptual como también evitar el reduccionismo accional. ¿A qué me refiero? Bueno, ya le di clic a esto, ya participé en esta marcha, ya estoy trabajando a favor del empoderamiento de la mujer. No, así no funciona. Okay. Y bueno, pues ¿cómo podemos romper con estos esquemas reduccionistas? Yo creo que es cuestionándonos, ¿no? Cuestionándonos a cada momento si en los espacios donde estamos hay representación de mujeres, si lo que estoy haciendo es suficiente. Y bueno, Cordem desde su trinchera, como busca terminar con estos retos, es pues siguiendo con nuestras labores, ¿no? Que de hecho aprovecho aquí el espacio, ¿no? Para cualquier persona que esté interesada, pueden encontrarnos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Estamos como Cordem ABP y nuestra página web que es www.cordemabp.org.mx. Entonces, pues bueno, Perfecto. esos son yo creo que los grandes retos. No, y aparte, bueno, pues visitar la página de ustedes que tiene suficiente información, suficientes datos y demás para que la gente que nos está escuchando o viendo en un momento dado a través de nuestro canal de YouTube pueda seguirlos, ¿no? Volverse seguidores de ustedes y estar muy al pendiente de todas las acciones que ustedes hacen. El programa, como les había comentado, siempre se nos va en un parpadeo. Esta no es la excepción, y menos con este tema tan interesante y las aportaciones de ustedes. Pero no quiero despedirlos sin antes pedirles a ustedes que nos den alguna aportación final para concluir su participación en este programa. Claudia. Bueno, pues primeramente el agradecimiento tanto contigo, Sergio, como Mónica e Inés por este espacio. Yo creo que mi última aportación sigue siendo este tema de cuestionémonos. Va a ser sumamente vital que sigamos en este proceso de darnos cuenta del lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Y cómo podemos seguir abriendo oportunidades para más mujeres. Esta lucha no se acaba, créanme, nos falta bastante, ¿no? Entonces, el cuestionar es el primer gran paso para poder llegar a la acción y esa es mi invitación. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Doctora Inés Sáenz, su conclusión. Sí, pues bueno, primero muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias, Mónica. Gracias, Claudia. Para mí también es cuestionarnos. Yo creo que desaprender. Tenemos muchos roles aprendidos que es posible desanudar y aprender otra manera de ser, otra manera de vivir. Y algo muy importante, hablar de mujeres es hablar de universos múltiples y complejos que tienen retos muy diferentes. Ya lo mencionó Claudia, pero creo que esto es sumamente importante cuando pensamos en las mujeres. Y en efecto, la invitación es a hombres y a mujeres a desaprender. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Licenciada Mónica Martínez, su conclusión, por favor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas por su disposición para estar en el programa. Y bueno, mi conclusión es muy, muy directa, como dicen por ahí, en cuanto al rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer ha estado cambiando muchísimo en las últimas décadas, ya que cada vez son más las mujeres que se autodefinen a sí mismas como personas igual o más capaces que el género masculino. La mujer ahora tiene más control de su vida, goza de libertad para poder llegar a tomar sus propias decisiones, trabajar, estudiar, elegir su estilo de vida y preferencias y destacar en diferentes ámbitos. Por último, una mujer empoderada cree en ella misma, confía en ella misma, se conoce y posee una capacidad crítica para autoanalizarse en sus puntos fuertes y débiles y como consecuencia pueda definir planes de acción para su mejora continua. Y como dijeron, pues esto no termina, hay mucho por hacer todavía. Sí, claro que sí. Y todos en equipo, ¿no? En algunas ocasiones siento que se puede excluir también la participación del hombre o que los hombres a lo mejor nos autoexcluimos cuando estamos también en este trabajo, obviamente apoyándolas a todos ustedes y apoyando a la sociedad en general, porque no es un tema exclusivo de las mujeres o de los hombres, es un tema social y nos los comentaba hace rato la doctora Inés con esas estadísticas que nos daba y con esos números que nos daba, o sea, el impacto que tiene en nuestra sociedad y a nivel económico también y demás, pues es sumamente importante.
Pues quiero agradecer la presencia de todas ustedes, la licenciada Claudia Garza, directora general de Corden AFP, Asociación de Beneficencia, que trabaja para el empoderamiento de la mujer mexicana. Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mundo Ciudadano. Muchísimas gracias a ustedes. Un honor. Doctora Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Doctora, muchas gracias. Encantada de haber estado aquí. Y la licenciada Mónica Martínez, coordinadora y docente de Prepatec Santa Catarina. Licenciada Mónica, muchas gracias también a usted. Gracias a todos ustedes, encantada. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues este fue el tema del empoderamiento de la mujer. Voy a hacer todo lo imposible por volver a comprometer a nuestras invitadas a que nos vuelvan a acompañar en algún otro programa para seguir abordando este tema tan interesante. Ojalá y nos digan que sí, yo estoy seguro que así va a ser. Les agradezco infinitamente a todos ustedes el que nos hayan acompañado en esta emisión de Mundo Ciudadano. Por supuesto, a todo el equipo de Frecuencia Tech que hizo posible la transmisión de este programa a través del 94.9 de la frecuencia modulada de su radio y a través de www.frecuenciatech.com.mx. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Sergio León Carabeo. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós.